Buenos días. Agradeceros que podamos compartir todo este arsenal de datos a nivel científico. No sé hablar muy bien inglés, lo voy a hacer en castellano, en español, pero voy a salirme de los datos para contaros una historia. Me parece que los datos que podemos ver a nivel de análisis científico, para que tengan sentido, para que tengan un argumento narrativo, hay que ponerlos en un contexto. El contexto es fundamental para entender el texto y el pretexto. El pretexto de la altitud en un contexto de cambio climático, en un contexto donde el calentamiento global va a influir directamente en la producción de uno de los componentes fundamentales de la dieta mediterránea. Y en este sentido os voy a hablar, o quiero plantearos, una realidad que es un milagro. El milagro, en la tradición teológica y bíblica, no es ruptura de las leyes de la naturaleza. Es aquel signo que evoca la presencia de Dios, de lo divino. Por tanto, el milagro no rompe las leyes de la física, lo que hace es alumbrar, hacer presente un acontecimiento que nos trasciende. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Lo quiero compartir con vosotros porque lo que no se comparte se pierde. Todo aquello que no se comparte se pierde. Y lo quiero hacer narrando la historia de este milagro. La historia de este milagro. ¿Dónde se da este milagro? Pues este milagro se da, estas son imágenes reales, de las faldas de Sierra Nevada, en Granada, en la zona norte de la provincia. La zona norte de la provincia de Granada son comarcas. Si no conocen Granada, no pasa nada. Sitúense en Andalucía Oriental, Granada, la zona norte, Guadix, Baza, Huéscar. La zona que tiene menor renta per cápita de toda Europa, donde los pueblos se han abandonado y envejecido de una manera exponencial en estas últimas 2 décadas. No hay jóvenes de recambio. Y todos estos pueblos están por encima de 1000 metros, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre que estamos hablando de la dieta mediterránea, estamos hablando de una grasa extraordinaria como es el aceite de oliva, con todos los componentes que científicamente habéis explorado y habéis compartido, y nos hemos olvidado de poner en el centro donde acontece este milagro, que es en una planta que se llama olivo. No es posible este milagro sin la planta, sin la productora que lo realiza. Y aquí me vais a permitir que os diga algunos datos que tenéis puestos ahí. Para que un olivo, su producto, lo que produce de aceituna, mantenga los niveles que estamos hablando altos de coenzima Q10, polifenoles, tocoferoles, etcétera, 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 necesita tener por lo menos acumuladas 500 horas de frío. ¿Qué significa 500 horas de frío? Que sumadas los diferentes días del año, en la etapa vegetativa del olivo, necesita 500 horas donde esté en torno a la temperatura a los 0 grados. -1, -2. A partir de -4 empieza a hacer daño. Las puntas de las ramas empiezan a helarse, congelarse, con lo cual no habrá floración. Pero es que con 7 grados bajo cero las ramas se empiezan a helar y con 12 grados bajo cero la planta se hiela. Hay que cortarla. Bueno, nosotros estamos en una zona donde todo el altiplano está a más de 1000 metros. Y no
No tenemos ningún olivo por encima de 1.200. Estamos en esa franja, 950, 1.080. La pregunta por qué se llama esto 1.080 es que la primera finca que se envasó, la primera parcela, está a 1.080 metros de altitud. Pero la media de las plantaciones de olivar en la cuenca mediterránea están por debajo de 600 metros. ¿Y qué pasa por debajo de 600 metros? Que hay que utilizar pesticidas sí o sí, que hay que utilizar un tipo de cultivo de la planta para que pueda producir, y cuando nos encontramos justamente que las curvas de calor por el cambio climático van subiendo, tenemos un problema gravísimo. Y es que no hay parada biológica de la planta que pueda producir determinado elemento a nivel biológico para defenderse, incorporándolo después al fruto. Esto es clave. ¿Nuestra sorpresa cuál fue? Nuestra sorpresa fue que nuestros olivares en la altitud no necesitaban pesticidas y se podían hacer un cultivo ecológico donde no se alterara el ritmo natural, porque la misma altitud y el frío iba a eliminar las plagas. Difícilmente creo que la xylella se hubiese producido en la altura de más de 1.000 metros. Y de hecho, la xylella no es una enfermedad propia de los olivos, es importada del almendro. Y almendro que se daban a muy bajas cuotas. Vamos a tener un serio problema para obtener para la dieta mediterránea aceites de calidad con niveles altos de coenzima Q10 y con niveles altos de polifenoles, etcétera, etcétera, si no hacemos que el árbol tenga un ciclo vegetativo donde el estrés por frío producido por la altitud sea un elemento determinante. Y además vamos a tener en España, solo tenemos en torno al 7% de nuestra producción, por lo menos en Andalucía, el dato que yo tengo, en ecológico. Significa que nuestros aceites de la dieta mediterránea incorporan pesticidas como residuos que se han aplicado del cultivo de la planta, porque una planta en clima muy cálido, muy agradable, en el típico clima templado, no puede ella por sí misma controlar las diferentes plagas que se dan y necesitamos acudir a los pesticidas para garantizar la cosecha. Esto para Jaime que viene bien, para el COI. Pondríamos aquí debajo, aquí pone ecológico, pero pondríamos aquí debajo aceite con pesticidas, con residuos, no parece. ¿Lo podríamos poner libre de residuos de pesticidas? Sí. Y no sería lo mismo. A ver quién compra una botella de aceite del 87% que estamos produciendo ahora mismo que contiene pesticidas o restos de pesticidas. Nadie. Esto es importante, ¿eh? Estamos hablando de salud, estamos hablando de elementos que contribuyen a esa salud de una manera que sea significativa. Bueno, a partir de aquí, ¿por qué la altitud? Bueno, lo que yo digo de cómo la altitud, por el estrés que provoca en los árboles para defenderse del frío, precisamente de esos meses duros en el que la planta además se para reiniciar su ciclo biológico con nuevos crecimientos, donde al año siguiente producirán la aceituna, resulta que por curiosidad me puse a ver y aparecen ya todos los estudios que hay del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Facultad de Farmacia, de los centros de biotecnología que tenemos en Granada, en la Universidad de Granada, etc. ¿Qué ocurre ahí? Pues que todos los estudios confirman que en la escala de altitud es
paralela a la escala en subir niveles de coenzima Q10, tocoferoles, polifenoles, etc. A más altitud, exponencialmente hay más niveles de propiedades saludables para el consumo de este aceite virgen extraorgánico, ecológico, que tiene que realizar una tarea también casi medicinal. El aceite siempre ha sido un bálsamo, entre paréntesis. Hemos iniciado, porque nos lo pidieron, son amigos nuestros, una asociación de parapléjicos. Todos los años les tenemos que dar una cantidad de aceite del nuestro, porque les viene muy bien para curarse las escaras, y no hay ningún producto en la farmacia mejor que este aceite para curarse las escaras que les produce su inmovilidad. El aceite, el bálsamo, el ungüento, es terapéutico. Terapéutico en el sentido literal del término. Y aparece en la parábola del buen samaritano. Y además es una oportunidad. La altitud es una oportunidad para las zonas más empobrecidas. Os decía antes que el altiplano de Granada tiene el menor nivel de renta de PIB de toda Europa. Y hemos logrado en 6 años... ¿Por qué se pone esto? Ahora os lo contaré. ¿Por qué se pone esto a funcionar? Porque veíamos la pobreza en la cual varias regiones de nuestro entorno del sur de Europa, sobre todo de la cuenca mediterránea, y en concreto de mi tierra, de mi pueblo, estaban aconteciendo. Y llegó un momento donde nos planteamos seriamente si no sería una oportunidad la altitud, que había sido el motivo para la emigración por la dureza del clima, los inviernos son duros, ¿por qué no lo convertíamos en oportunidad? Y esto, la oportunidad, fijaos, no solamente en el campo del aceite, en el campo del vino está ocurriendo exactamente igual. Los viñedos están subiéndose hacia arriba en altitud. Mis amigos de Vega Sicilia están subiendo para arriba la cepa en altitud, 200 metros. ¿Por qué? Porque la necesidad de frío frente al calentamiento climático y la subida de temperatura hace que las cualidades y las propiedades de la producción de la vid o del olivo sean radicalmente diferentes. Yo creo que la altitud tenemos que empezar a integrarla como un elemento de ecoética, como un elemento de cuidado precisamente para que se pueda seguir manteniendo la aportación de esta casa común en la que vivimos, planeta Tierra, cuenca mediterránea, sur de Europa, aportando un valor extraordinario como es el aceite de oliva a la dieta médica. ¿Y esto quién lo ha hecho? Pues esto lo hemos hecho 3 hijos de estos pueblos. Lo hemos hecho Antonio Pérez Navarro, que es economista, éramos compañeros de pupitre en la escuela, ahora está en muchos proyectos importantes a nivel de multinacionales. Lo hemos hecho Álvaro Fernández Rodríguez, que es ingeniero agrónomo, que también estuvo con nosotros en la escuela, y un servidor que hace lo que puede en la vida, aunque ya creo que estoy suficientemente amortizado. Pero nos planteábamos, cuando nos veíamos en verano, ¿qué podemos hacer? Y lo que podíamos hacer era coger a la gente joven y a sus abuelos que vivían en el pueblo y decirle, esos olivos que están a 1100 metros, 1080 metros de altitud, vamos a empezar a trabajar con ellos tratando de hacer una buena poda, tratando de hacer una buena recogida en su momento óptimo y tratando de hacerlo con un cuidado en el proceso de temperatura para que
precisamente los polifenoles no se evaporen, etcétera, etcétera. Y eso ha dado lugar a que acontezca esta realidad, que es, y con esto termino, es el resultado del diálogo entre el cielo y el interior de la Tierra. 1080. Gracias.